Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia de cuarto de la ESO. Estamos en el tema 4, España en el siglo XIX, y en este vídeo vamos a hablar sobre el reinado de Isabel II. El reinado de Isabel II dijimos que lo dividíamos en una etapa de regencias y en otra como el reinado propiamente dicho. La etapa de regencias termina con la regencia de Baldomero Espartero, que una sublevación liderada por el general Narváez termina con ese gobierno autoritario que había instaurado. Y la primera medida que se toma con esta sublevación es que se decide que se va a declarar mayor de edad a Isabel II con 13 años, con 13 añitos solamente. Evidentemente, con 13 años nadie está capacitado para ser mayor de edad ni para gobernar un país, evidentemente. Pero el periodo de las regencias no había sido todo lo eficaz y no tenían un buen recuerdo de él, tanto ni la de María Cristina Maquire Gobernar, que era su madre, ni la de Baldomero Espartero. Así que con 13 años Isabel II, o mejor dicho, su camarilla, porque con Isabel II con 13 años no estaría para nada, decide encargar gobierno a los moderados. Y en el reinado de Isabel II va a haber tres etapas diferenciadas. La primera, este gobierno moderado, se va a llamar la década moderada, de 1844 a 1854. Llamada así, ¿por qué? ¿Porque son 12 o 13 años? No, porque son 10. Y la historia a veces es así de simple. Tenemos un gobierno moderado liderado por Narváez. Y en este periodo, principalmente, ¿qué vamos a destacar? Bueno, la elaboración de una nueva constitución. Sí, señores, tenemos una nueva constitución para estudiar. La de 1845, constitución moderada, y por tanto todas sus medidas van a ser moderadas. La primera, soberanía compartida. ¿Entre quién? Entre el rey y las cortes. Es decir, la soberanía nacional no reside solamente en el pueblo, en las cortes, sino también en el rey. El sufragio, la manera de elegir esas cortes. Censitario muy restringido. Se va a elevar muchísimo los requisitos económicos para poder votar. Y los derechos individuales, como por ejemplo el derecho de imprenta, que es el derecho a la libertad de expresión que tenemos hoy en día, pues van a estar muy limitados. Y por otro lado, se va a tener un Estado muy centralizado, muy centralista. ¿Y cómo se van a desarrollar este Estado? Bueno, va a haber una serie de reformas del Código Civil y Penal que van a tener competencia en todo el territorio nacional, reforma fiscal para intentar también mejorar el cobro de impuestos e intentar hacer una de forma homogénea. No va a tener muchísimo éxito, ya os lo adelanto. Y después el gobierno va a controlar las distintas provincias, pues bueno, mediante las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles que los nombra el gobierno. Y también los alcaldes de las principales ciudades van a estar elegidos por el gobierno. ¿Qué pasa? Estos 10 años solamente gobernando moderados va a hacer que crezca el descontento, el malestar ¿en quiénes? En los progresistas que no están gobernando, no los están dejando gobernar, no se les está tomando en cuenta. Y aparte se van a escindir, se van a dividir, va a haber una radicalización dentro de los progresistas. Y vamos a encontrar que surgen los demócratas que, entre otras medidas, piden el sufragio universal. ¿Y los republicanos qué van a pedir? Los Reyes Magos, no, evidentemente una república. Bueno, tenemos un momento de crisis para variar y todo esto termina en 1854 con un pronunciamiento militar, es decir, un levantamiento militar en Vicálvaro, también llamado la Vicalvarada. ¿Liderado por quién? Por el general O'Donnell, que lo tenéis aquí, Leopoldo O'Donnell. Y este pronunciamiento va a suponer el fin de la década moderada. Y entramos en la siguiente etapa del reinado de Isabel II, el bienio progresista, llamado así por, evidentemente, muy listo, sí señor, porque dura 2 años, de 1854 a 1856. Principales cosas vamos a destacar aquí. La ley de ferrocarriles. Se intenta dar un impulso a la industrialización del país y entre ello se intenta fomentar la construcción del ferrocarril, que ya sabéis que la primera revolución industrial fue determinante en Inglaterra. Y se va a hacer una ley en la que se va a fomentar la inversión extranjera, va a traer capital de otros países para que se invierta.
Por otro lado, tenemos la desamortización de Madoz. Durante la regencia habíamos tenido a la de Mendizábal, que se había encargado sobre todo de bienes de la Iglesia, y ahora también se va a encargar de expropiar bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenían tierras comunes que se trabajaban por la gente del lugar y eso. Y después vamos a tener una nueva constitución. Sí, señores, tengo constituciones, las vendo baratas, pero esta la tendréis que estudiar igualmente, pero no llega a promulgarse, se le llama la non nata, no nacida. Pero una nueva constitución, ¿qué ocurre? Pues siguen los conflictos, las crisis económicas, los conflictos sociales, los políticos, ahora son los moderados los que están enfadados porque no gobiernan, hay crisis económica, bueno, pues Isabel II encarga la formación de gobierno a O'Donnell y terminamos con el bienio progresista y entramos en los últimos años del reinado de Isabel II, que van a ser desde 1856 a 1868 y que se va a caracterizar por una alternancia en el poder de los gobiernos moderados por un lado y de la Unión Liberal. ¿Y qué es la Unión Liberal? Bueno, pues fue un partido que había creado O'Donnell en 1854. Y en estos últimos años, bueno, pues se acrecienta la crisis económica, la crisis políticas, ¿por qué? Bueno, pues porque ni los progresistas, republicanos y demócratas estaban totalmente excluidos del gobierno. Como veis, prácticamente desde el 44 al 68 solamente han gobernado los progresistas 2 años. Y se va gestando una oposición a Isabel II. Cada vez la reina es más impopular, cada vez más malestar entre la burguesía, los militares, va creciendo. Y en 1866 en Ostende, que es una ciudad que está en los Países Bajos, se reúne una serie de opositores y van a reunirse, eran demócratas, republicanos, progresistas, y firman este pacto en el que se acuerdan, en el que se ponen de acuerdo para derrocar, es decir, para echar a Isabel II e intentar democratizar la vida política española, que estaba como muy corrupta y muy influenciada por toda esta camarilla moderada que rodeaba a la reina. La Unión Liberal también se unió posteriormente a este pacto y bueno, en 1868 se produce la Revolución La Gloriosa, conocida como La Gloriosa, que estaba liderada por los generales Serrano, Prim y Topete, que es un almirante, y que pone fin a Isabel II porque a las primeras derrotas Isabel II es obligada a abandonar España y a dejar su reinado. Y ya aquí terminamos porque ya empezamos otra nueva etapa de la historia de España que se llama el sexenio democrático. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. En el próximo vídeo más y mejor y hasta la próxima.